Hi, 大家好, bienvenidos a Mandarin Lab, yo soy Fei. Desde antes de la nueva ola de Omicron en China, ya se empezaba a discutir en el país sobre las alternativas de COVID-0, Qingling o convivir con el virus, Gongcuan. Las discusiones en las redes son muy polarizadas y no hay alternativas grises. Hagamos la siguiente analogía. El COVID es como un río de obstáculos y adversidades. La lucha contra el COVID es evitar que el río se desborde y eventualmente cruzar el río. Al inicio de la pandemia, China es de los pocos países que logró construir una barrera suficientemente fuerte para hacer frente a las crecidas del río y ponerse a salvo. Mientras que en muchos otros países, muchas personas fueron arrastradas por el río. Nadie estaba preparado para esta inundación. La solución que todos buscaban era crear un salvavidas, o sea, una vacuna. Luego de 2 años ya han creado el salvavidas, pero aún no todos lo tienen puesto. Y la mayoría de los países ya estuvieron bajo el agua por mucho tiempo. Si bien se han ahogado muchas personas, pero muchos otros ya son nadadores expertos y lograron llegar a la otra orilla. Pero el río no parece querer ceder, cada tanto vuelve con nuevas crecidas y genera nuevas inundaciones. Los que apuestan con convivir con el virus aseguran que hay que cruzar el río. Ya la mayoría tiene salvavidas, el nivel de agua todavía es alto, pero la corriente ya no es tan fuerte. Además, muchos ya están del otro lado. Quedarse de este lado del río te aislará del resto del mundo. Si bien no pueden prometer que sea seguro cruzar todos juntos el río, ya que más personas se ahogarán en el camino, pero quedarse inmovilizado tampoco es la solución. Mientras que el bando de los casos cero sostienen que todavía no todos tienen sus salvavidas, o muchos no le han hecho las actualizaciones. ¿Qué pasa si el salvavidas no es tan efectivo? ¿Qué pasa si mientras cruzamos el río se viene una nueva ola fuerte? Entonces tenemos que seguir de este lado sosteniendo la barrera hasta que baje el agua y se seque el río. Básicamente, ambos bandos tienen diferentes niveles de tolerancia hacia los diferentes tipos de riesgos. Todos tienen sus argumentos y no pueden convencer al otro. En la nueva ola de 2022 en Shanghái, la gente no logra entender qué es lo que está saliendo mal. Si en su momento pudieron contener en Wuhan, ¿por qué ahora en Shanghái no? Y si en las otras ciudades pudieron contener y volver a caso cero, ¿por qué a Shanghái le está costando tanto trabajo lograrlo? Muchas veces solo vemos los resultados, pero no las dificultades que implica el proceso. La política de caso cero solo puede llevarse a cabo dentro de un periodo limitado, y este es cuando aún pueden rastrear la cadena de contagios. Si no lo pudieron contener dentro de este periodo, la dificultad se multiplica exponencialmente. Para poder lograr la política de caso cero es necesario el 四应四尽, o sea, los 4 puntos que se deben cumplir. 1. 应收尽收, recibir a todos los positivos que hay. 应治尽治, atender a todos los que necesitan atención. 应检尽检, testear a todos los que tengan que testear. 应隔尽隔, poner en cuarentena a todos los que tengan que estar en cuarentena. Pero con una cantidad de más de 20.000 casos por día en Shanghái, es prácticamente imposible lograr todos estos puntos. No se logra trasladar a todos los positivos y los dejan en sus casas, aumentando los riesgos de contagio a otras personas. Los 25 millones de habitantes de la ciudad se asemejan a las personas que tienen que hacer cuarentena cuando entran al país. No pueden salir de sus casas, tienen que hacerle test todos los días y las basuras que producen deberían ser tratadas como residuos médicos. Es muy difícil lograr hacer esto a esta escala. Además, durante las cuarentenas, la gente que llegaba del exterior, siempre había algún que otro caso importado que se escabullía. Siempre hay algún 落网之鱼, el pez que se escapa de las redes. A medida que el virus va mutando, es como que los peces se vuelven cada vez más chicos y más fáciles de escaparse de las redes. Durante las primeras olas ya se han capturado los peces grandes. Ahora se vuelve cada vez más difícil de controlar ya que se ha multiplicado la cantidad de peces y son mucho más pequeños. ¿Aún tiene sentido resistirse? ¿Por qué China no abre las fronteras y ya? Ya muchos andan diciendo que la variante de Omicron es igual o incluso menos letal que una gripe. Y con el tiempo el coronavirus se convertirá eventualmente en una gripe más y terminaremos todos contagiados. La mortalidad del COVID cayó del 1% en enero de 2021 a 0,1% en julio luego de la campaña de vacunaciones. Por cada 100.000 contagiados de COVID hay 35 muertes, mientras que el número de muertes por influenza se eleva a 40. Pero si miramos los números de hospitalización por cada 100.000 personas, el COVID tiene una tendencia creciente, mientras que la influenza, si no la encontraron, está pegada sobre el eje de las abscisas. O sea, si vemos la comparación en porcentajes de mortalidad, el COVID se asemeja a la influenza, si es que la gente está vacunada. Pero aquí hay una trampa. Omicron es mucho más contagiosa que una gripe normal. En poco tiempo los números de contagios se disparan exponencialmente.
Entonces, no da lo mismo 0,1% de mortalidad sobre un monto reducido de contagios de gripe que 0,1% de mortalidad de COVID sobre prácticamente toda la población. La cantidad de muertes por COVID sigue siendo mucho más alta que la de influenza. Y por cierto, este 0,1% de mortalidad es solo el caso de Inglaterra. Hay que tener en cuenta que la tasa varía según distintos factores. Una de ellas es la tasa de vacunación. Y algo más que hay que tener en cuenta, la mayoría de los países en el mundo ya pasaron por 4 olas de COVID, con cepas más mortales y sin vacuna, y ya se han muerto muchas personas. La ola de Omicron, al ser menos letal y con gran parte de la gente vacunada, se sintió mucho más suave el impacto, mientras que en China solo la primera cepa impactó en Wuhan en un principio. La mayoría no se había contagiado, pusieron en cuarentena la ciudad y frenaron el contagio. Luego solo hubo pequeños brotes a lo largo de estos 2 años, así que prácticamente el país entero nunca ha pasado por el tamiz del COVID. Y Omicron sería ahora el primer impacto. En los otros países sienten un alivio porque hay menos casos graves. Pasan de, por ejemplo, 1000 casos graves a 100. Pero en China pasaría de no tener a nadie en terapia intensiva por COVID a empezar a tener mucha gente. O sea que pasarían de 0 personas a 100. Y por cierto, en los otros países que pasan de 1000 a 100, hay que tener en cuenta que hay unos 5000 que ya fallecieron con las olas anteriores, mientras que en China el grupo de personas vulnerables están prácticamente intactas. Entonces no se va a sentir igual que en los países que ya vienen conviviendo con el virus hace 2 años. El otro punto está en la vacuna. El 90% de la población está vacunada con la primera dosis, el 88% con la segunda dosis. Sin embargo, los mayores de 60 no llegan al 40% de vacunación. El porcentaje de vacunación de la tercera dosis es aún más baja. China tiene una tasa del 50% actualmente en abril, mientras que en muchos otros países ya están por encima del 50%. Un pequeño paréntesis, China tenía una tasa de 30 y pico % de la tercera vacuna hasta hace menos de un mes. Se ve que el rebrote en Shanghái presionó a los que no querían ponerse la tercera vacuna. ¿Por qué China iba atrasado en la tercera dosis? Por un lado, mucha gente no lo veía necesario, porque en el país en estos 2 años prácticamente no había casos de COVID. Y por otro lado, lleva más tiempo la campaña de vacunación cuando hay mayor cantidad de población. Los países que tienen tasas altas de vacunación, por lo general tienen pocos millones de habitantes. Podemos ver el contraste entre Gran Bretaña, que tiene casi un 60% de gente con tercera dosis, mientras que en Estados Unidos no llega ni al 30%. Esta brecha entre ambos países anglosajones no se puede explicar simplemente por los antivacunas, sino por la cantidad de población que tienen ambos. Para saber cuál podría ser un escenario similar al de China, podemos observar el caso de Hong Kong, que tiene una tasa de vacunación similar a China. Hong Kong empezó este brote a partir de febrero y tuvo más de 1.200.000 personas contagiadas y más de 9.000 personas que han fallecido. La población total de Hong Kong es de 7.470.000 habitantes. Esto nos da una tasa de mortalidad del 0,75% y una tasa de contagio del 16%. Y solo para tener un parámetro más, vemos el caso de Estados Unidos. La cantidad de defunciones por COVID entre el 1 de octubre de 2021 y el 5 de marzo de 2022 es de 253.521, mientras que en el mismo periodo las muertes por influenza rondaron entre 1.500 y 4.500 personas. Así que sí, Omicron es una gripecita como la influenza. El número de contagios del mismo periodo es de 35.608.087 personas. Si hacemos las cuentas nos da una tasa de mortalidad del 0,7%. Y si dividimos la cantidad de contagios sobre la cantidad de población total, nos da una tasa de contagio del 10%. Ambos datos son muy similares a los de Hong Kong, ya que como dijimos, Estados Unidos también tiene una tasa de vacunación bastante baja. Si usamos los datos de Hong Kong con una tasa de mortalidad del 0,75 y una tasa de contagio de aproximadamente el 15% por 1.400 millones de habitantes que hay en China, nos da 21 millones de contagios y 1.050.000 muertes. Y estos serían los números si suponemos que se erradica el COVID a partir de ahora y ya no habrá más variantes y no habrá más muertes ni contagios. Estos números son muy altos y bastante alarmantes, así que no sé, no suena muy ético decir: bueno, tarde o temprano tienen que abrir y morirán los que se tengan que morir. Total, son solo la gente mayor y los que tienen enfermedades previas. A la gente joven y sana no le afecta, es la ley del más fuerte. El Instituto de Seguridad de Italia dijo que los fallecimientos durante la pandemia les ahorrará 11.900 millones de euros en jubilaciones y pensiones. Sí, lo están contando como algo positivo para las finanzas públicas del país. Es lo que la mayoría piensa, solo que no lo dicen tan alevosamente. ¿Verdad, Boris? En enero de este año, la revista médica británica The Lancet publicó una nota titulada "El COVID va a continuar, pero el fin de la pandemia ya está cerca". En la nota dice que para marzo de 2022,
Gran parte del mundo ya habrá sido infectado por Omicron, y a medida que se vayan generalizando la tercera dosis de la vacuna, el mundo esperará tener menores niveles de transmisión. Apenas publicaron esta nota, los países europeos decidieron terminar con todas las restricciones del COVID. En enero, el gobierno de Irlanda levantó todas las medidas del COVID. El 1 de febrero, Dinamarca hizo lo mismo a pesar del aumento de los casos. Lo sigue Suecia el 2 de febrero a pesar de discusiones entre los científicos. El 22 de febrero, Inglaterra anuncia convivir con el COVID. El 25, Islandia levanta también todas las restricciones. Y luego se sumaron muchos países más de Europa, Estados Unidos, Canadá, Corea, Australia, etc. No solo declararon el fin del COVID, sino que lo hicieron incluso antes del tiempo anunciado por la revista. Ahora que la mayoría decidieron cruzar el río, el que no lo hace será criticado por ser el bicho raro. Ya todos están acostados y relajados, ¿por qué insistís con la política de 0 casos? ¿Por qué sos el único raro? Y la pregunta en realidad es, ¿por qué los otros países decidieron terminar con las restricciones a pesar de que hay más casos de contagios y todavía hay muertes por COVID? En primer lugar, porque ya no lo pueden controlar. Inglaterra tiene un acumulado de 21 millones de contagios y tiene 67 millones de habitantes en total. Es decir que 1 de cada 3 personas está contagiada. Estados Unidos, según su CDC, estima que hay 140 millones de contagios acumulados, sobre un total de 330 millones de habitantes. O sea que de cada 2,4 personas hay una contagiada. Y eso que no se contabiliza todos los casos, ya que mucha gente no se hace el test. Y por otro lado, aunque te pongas la vacuna, te puedes contagiar igual, solo que te impacta menos. Entonces, entre que no pueden controlarlo y uno se termina contagiando de todas formas, directamente desisten en seguir intentándolo. En segundo lugar, para la economía ya se vuelve insostenible. En el 2020 casi todos los países entraron en recesión, con caídas del PBI similares a la crisis financiera de 2008. En el 2021 todos pudieron repuntar, pero el primer trimestre de 2022 se vuelve a estancar la economía. Ya no pueden seguir sosteniendo la situación. Necesitan volver plenamente a la normalidad, no importa si el COVID sigue azotando a los grupos más vulnerables. Y para hacer frente al impacto del COVID, la campaña de vacunación es sumamente importante. Ya hay muchos estudios que han comprobado que la vacuna no te evita contagiarte, pero te ayuda a reducir los síntomas, la hospitalización y las tasas de muerte. Con la segunda dosis tiene una efectividad del 25 al 70%, la tercera dosis ya aumenta del 50 al 75%. La segunda dosis previene la mortalidad en un 40-70%, mientras que la tercera aumenta a un 85 al 99%. En el caso de los países en desarrollo, que de por sí la situación económica nunca es favorable, es aún más urgente la necesidad de volver a la normalidad. En muchos países también han hecho una gran campaña de vacunación y ya con esto están listos para cruzar el río. Pero la situación de China es diferente al resto del mundo. En estos 2 años, salvo el primer trimestre de 2020, o sea, cuando explotó el COVID por primera vez y se había paralizado el país durante un mes, la economía cayó en un principio pero repuntó enseguida. El primer trimestre de 2020 el PBI cayó un 6,9%. Luego, en los trimestres siguientes, la economía ya se ha recuperado, logrando un crecimiento anual del 2,3%. En el 2021 tuvo un crecimiento del PBI de 8,1%, teniendo en cuenta que parte de este crecimiento es la recuperación del año anterior. Pero si hacemos un promedio entre ambos años, nos da un crecimiento del casi 5%. Así que para los que dicen hay que abrir las fronteras y convivir con el virus porque si no la economía se va a destruir, ¿de qué están hablando? Sí, seguro que afecta a la economía y en particular en algunos rubros, pero no es tan significativo como para hacer que todos crucen el río ahora ya mismo. Claro que tarde o temprano vamos a tener que convivir con el virus, pero no será este año. Por otro lado, en China durante el brote de 2020, el Estado se hizo cargo de todos los gastos del tratamiento del COVID. No había que pagar ni un centavo. Y el tratamiento no es para nada barato, y si terminan en terapia intensiva es sumamente costoso. Este año volvieron a incluir el COVID en la cobertura médica total, para evitar que la gente no vaya a atenderse por no poder pagarlo y terminan contagiando a más personas. Si el tratamiento es gratis, es obvio que todos van a querer ir al hospital para que los atiendan y los curen, sobre todo para los que tienen síntomas graves. Ahora, si abrimos la frontera y dejamos que se llegue a la inmunidad de rebaño, tendremos 21 millones de contagiados y 1.050.000 muertes, como había calculado antes. No hay ningún sistema de salud que no colapse con estos números. Y no solo no habrá recursos suficientes para atender a la gente con COVID, sino que también generará demoras y esperas eternas para las otras enfermedades. Muchos países, para evitar que colapse el sistema sanitario, directamente no atienden a los casos leves. Le dicen a la gente que se quede en sus casas y esperen a que se curen solos. En Estados Unidos, en donde es tan costoso atenderse en caso de que tengan COVID, que la mayoría prefieren no ir al hospital.
En Inglaterra la tasa de hospitalización efectivamente se ha reducido muchísimo de la primera variante hasta Omicron. Pasó del 7% a 0,5%. Y este mismo dato se verifica en otros países en donde también tienen una alta tasa de vacunación. Pero como también dijimos, la situación varía según cada país. En los países en donde vienen conviviendo hace 2 años y ya tienen un número alto de personas fallecidas, Omicron no es nada a comparación con las olas anteriores. Pero en los países en donde han logrado esquivar el impacto, Omicron no es ni por casualidad una gripe más. La situación de Hong Kong es un escenario más probable para China. Según las estadísticas del Centro para la Protección de Salud de Hong Kong, tiene actualmente 8.926 muertes acumuladas, casi todas de la quinta ola, de las cuales en marzo solo tenía un 30% de la población con la tercera dosis. El 70% de los fallecidos tiene más de 80 años y un 16,7% entre 70 y 79 años. Así que prácticamente son casi todas personas mayores. El 72% de las personas fallecidas no estaban vacunadas. Este fue el resultado de convivir con un 30% de la población con la tercera dosis y una tasa de vacunación aún más baja en la población mayor. Hong Kong decidió salir a seguir los pasos de Occidente en esas condiciones, y frente al impacto de la quinta ola tuvo que pedirle asistencia al equipo de salud del gobierno central chino y trasladar sus vuelos internacionales a China. Y de ahí empezó la ola en Shanghái y en Shenzhen. Si comparamos la situación de Hong Kong con Nueva Zelanda, ante una misma cantidad de contagios, la cantidad de muertes de gente mayor en Hong Kong es mucho más alta. Y esto se debe a que las personas mayores a 80 años, en Hong Kong el 66% no estaba vacunada, mientras que en Nueva Zelanda es solo un 2%. Para la misma fecha, o sea en febrero, en China era casi el 40%. Ahora bien, China en marzo tenía una tasa de vacunación que se asemejaba más a la de Hong Kong, y si no hubieran cerrado Shanghái, hubiera sido un desastre. También han puesto en duda la efectividad de la vacuna china. Han dicho que las vacunas chinas son poco efectivas y que por eso el gobierno chino no se anima a abrir las fronteras. Podemos ver las estadísticas de Hong Kong en este rebrote, en donde casi la mitad se han vacunado con BioNTech y la otra mitad con CoronaVac. La tasa de mortalidad de la población mayor a 80 años para los que tienen las 3 vacunas es muy similar, 0,93% y 0,98%. Para el rango de 60 a 69 años es exactamente igual, 0,03%, y al rango de 70 a 79 años hay una pequeña diferencia del 0,08%, y la tasa de mortalidad para los que no estaban vacunados es significativamente más alta, es decir que las vacunas funcionan y protegen. Entonces, ¿estamos preparados para convivir ahora? La postura del gobierno está bastante clara, se va a seguir manteniendo la política de 0 casos mientras sea posible. Si bien parece incomprensible gastar tanto dinero y esfuerzo tratando de contener el rebrote en Shanghái, pero si esto realmente se extiende a todo el país, el costo va a ser mucho más alto. Claro que contener el rebrote una vez que ya se propagó, como en este caso, es sumamente difícil de hacer. Además de los gastos en infraestructura en hospitales temporales, testear a toda la población todos los días, el costo de tratamiento a todos los casos positivos, enviar al personal médico de todo el país, enviar subsidio de alimentos a 25 millones de personas y también el costo económico de frenar el centro económico y el puerto más importante del país. Pero se está haciendo todo esto para evitar que este brote llegue a todos los rincones del país. Shanghái, al ser una gran ciudad, tiene unos sistemas de salud mejores preparados del país. O sea, si el sistema de salud acá colapsa, no me quiero imaginar cómo sería la situación de los hospitales de los pueblos chicos si esto se hubiera propagado por todos lados. Es cierto también que la cuarentena trae muchos daños colaterales, como toda la gente que les está costando acceder a atención médica por otras enfermedades. ¿Realmente vale la pena generar un daño para reparar otro? No es una decisión fácil de hacer, tampoco lo decido yo y no quisiera hacerlo. Y claro que también hay una disputa política detrás de las opciones blanco y negro, casos ceros o convivencia. Desde China quieren demostrar que nuestra forma de manejar el COVID fue la más acertada y causó la menor cantidad de muertes. Pero debido a que la forma de aplicar las cuarentenas estrictas no es replicable en otros países, fue imposible de controlar en la mayoría de los otros continentes. Pero ahora que el resto del mundo ya está volviendo a la normalidad, haciendo caso omiso a las muertes diarias que aún tienen, critican a China de haberse quedado solo del otro lado del río. Ir en contra de la corriente y no seguir a la mayoría te aísla y te cuestionan. Y obviamente muchas personas no quieren quedar aislados. Las voces que piden que China abra sus fronteras por lo general son las personas que necesitan viajar al exterior, ya sea por negocios, estudiantes de intercambio, los extranjeros que viven en China, las empresas de turismo, las aerolíneas, etc. Y es verdad que la situación económica y laboral ha sido mucho más dura durante estos 2 años. Pero es porque hay recesión en todo el mundo, no tiene que ver si China abre o no sus fronteras. Para el ciudadano común no deseamos que abran las fronteras en este momento. Si China opta por convivir con el COVID, no va a haber dudas que va a colapsar el sistema de salud.
Y si yo no soy millonaria o no puedo pagarme un sistema de salud privada, que casi nadie tiene, todos los mortales nos atendemos en hospitales públicos, cuando colapse el sistema va a terminar afectando a todos. Cualquier emergencia, cualquier cirugía. Y además se abren las fronteras. ¿Realmente a nadie le importa que se mueran tantas personas mayores? Todos vamos a envejecer algún día. En el descontrol que fue las primeras semanas de cuarentena en Shanghái, en algunos barrios tuvieron problema de abastecimiento y en otros les faltaban ciertas cosas, especialmente verduras. Pero en todos los casos se ha visto la ayuda entre los vecinos y en especial si son personas mayores que viven solos. Los vecinos los ayudaban a comprar en los grupos de chat o le daban prioridad a ellos. Los subsidios que llegan del Estado también le dan prioridad a las personas mayores. Así que siempre que sea posible, no les vamos a soltar la mano a todos los abuelos que construyeron el país actual que tenemos. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video y hayan entendido un poco mejor la situación de China y por qué se sigue sosteniendo la política de casos ceros. Nos vemos en la próxima, no se olviden de suscribirse y darle un gran like y compartirlo con la gente que le interesa y también me pueden apoyar en Patreon para que pueda seguir creando más contenidos. Nos vemos en la próxima, adiós, 再见.